casa. Muchas situaciones que vivimos día a día nos dejan grandes lecciones. Uno de los principales aprendizajes en estos tiempos es que al cuidarnos también podemos cuidar del virus COVID-19 a todas y todos los que nos rodean, usando correctamente la mascarilla, respetando la distancia física y lavándonos las manos con frecuencia. Ayudamos a hacer un mejor Perú en esta nueva convivencia. Cuidándonos, cuidamos a los demás. La salud depende de todos. Algo que todas y todos hemos aprendido durante estos meses es que podemos hacer frente a la incertidumbre que generan los cambios con mayor disciplina y organización. Conversemos con toda nuestra familia sobre nuestras tareas y compromisos en casa y no olvidemos recordarnos mutuamente los cuidados para esta nueva y mejor convivencia ante el virus del COVID-19. Por ejemplo, respetar la distancia social en espacios públicos nos protege no solo a nosotros, sino también a los que nos rodean. Cuidándonos, cuidamos a los demás. La salud depende de todos. Hola familias de todo el Perú, mi nombre es Miluz Caskenasi. Bienvenidas y bienvenidos a un programa más de Aprendo en Casa, una iniciativa del Ministerio de Educación. Yo soy Junior y esta sesión va para toda nuestra hinchada de quinto de secundaria. Pero la familia también puede participar. Nosotros encantadísimos. Vamos a presentar la situación que nos llevará a casi todo lo demás. Es la misma que la sesión anterior y es algo que me pasó a mí. Miluska estaba conversando por Facebook con su mamá y su abuelo, a quien no ha visto en años. Y su abuelo estaba bailando tondero y su mamá se lo iba a mostrar bailando. Y después Miluska iba a conversar con su abuelo, pero se le cayó la internet. Así fue, tristísimo. Pero hoy continuamos viendo formas de transmitir información por internet y seguimos conociendo los problemas que hacen perder conectividad para solucionarlos o sacarles la vuelta. Y hoy contamos con nuestro profesor Gustavo, quien nos va a ayudar enseñándonos todo lo que sabe. Buenos días, profesor. Bienvenido, profesor. Hola, ¿están listos para seguir aprendiendo y ayudando a que todos aprendan? Ya lo creo. Como siempre. ¿Recuerdan lo que hemos aprendido la semana pasada? Claro, aprendimos sobre la internet y conocimos algunos dispositivos que se utilizan para conectarse a internet. Estudiamos las ondas electromagnéticas, su rapidez de propagación, relación entre longitud de onda, la frecuencia y la energía que transmiten. También estudiamos las aplicaciones de las radiaciones electromagnéticas en nuestra vida cotidiana, como el control remoto del televisor, escuchar noticias y música por la radio, diagnosticar enfermedades a través de los rayos X, saber si una pintura es verdadera o falsificada, tratar algunas enfermedades y muchos usos más. Pero también aprendimos a tener cuidado con ciertas radiaciones, como las ultravioleta tipo A y B, para proteger nuestra piel, y aprendimos a tener más cuidado todavía con las ondas más energéticas, como son los rayos X y los rayos gamma. Así es, y es importante conocer la radiación electromagnética porque hacemos uso de ella casi todo el tiempo. ¡Eso también vimos! Y ahora que sabemos que la información de internet, radio y televisión se transmite a través de ondas electromagnéticas, vamos a estudiar los fenómenos ondulatorios de estas ondas electromagnéticas. ¿Ondulatorios? O sea, ¿como ondas? La información que transmite la radio, televisión y el Wi-Fi es por ondas electromagnéticas. Vamos a ver si los fenómenos ondulatorios de las ondas son los culpables de que la cobertura no se mantenga constante en toda un área y que la conectividad se pierda. Entonces hoy aprenderemos más causas para que falte conectividad en una casa. Y usaremos ese planito que dibujé de mi casa marcando cómo variaba la conectividad. Al final usaremos el plano de tu casa. Veremos cómo en cada habitación varía la señal y explicaremos por qué pasa eso. Y le daremos una solución al tema para que tengas mejor cobertura en gran parte de tu casa. Y todos en casa aprenderemos a usar internet sin complicaciones de conectividad. Empecemos, profesor. Lindo tu entusiasmo. Ojalá lo tengan también todos en sus casas. Creo que sí. Al finalizar tendrán el reto de hacer un resumen con dibujos explicando cada fenómeno ondulatorio que estudiaremos. Darán un ejemplo para cada caso y responderán las siguientes preguntas. ¿Cómo se forma un arco iris? ¿Por qué las hojas de los árboles se ven verdes? ¿Cuáles son los problemas que quizás encuentres en tu casa y que no te permiten tener buena conectividad? ¿Por qué tenemos sombra? Recuerda que estas respuestas serán parte de la infografía que debes tener lista al final de los 4 programas.
Empecemos mirando esta imagen. La onda se representa como un rayo. La reflexión sucede cuando la onda al propagarse se encuentra con otro medio y al incidir en este cambia su dirección, regresando al mismo medio sin cambiar su rapidez. Este es un ejemplo de la onda de radio. Al transmitirse por la atmósfera llega a la ionosfera y se refleja y sigue hasta encontrar al receptor. Es como si rebotara cuando choca en esos edificios, ¿no, profesor? Eso también pasaría si fuese un árbol o cualquier objeto, ¿verdad? Así es, pero obviamente con menos efecto. Otro de los fenómenos es la refracción. Hay refracción cuando la onda incide sobre la superficie de un medio e ingresa al nuevo medio, ahora sí cambiando la dirección de su propagación y su rapidez. Entonces, cuando la luz atraviesa el agua y podemos ver el fondo de la playa o del lago, se ha producido una refracción de la luz del sol. Correcto, y se dice que la luz se ha refractado. Recordemos que si es que podemos ver, es porque hay luz visible, pero ojo que también hay luz invisible que veremos más adelante. Otro de los comportamientos de las ondas es la difracción, que se nota cuando la onda atraviesa pequeñas rendijas o bordea los objetos para continuar su propagación. En la imagen se ve cómo la onda bordea la montaña para seguir su camino. No pierden su ruta esas ondas. ¿Y qué más nos puede decir de ellas, profesor? Las ondas pueden pasar por más de un fenómeno ondulatorio a la vez. Es muy común que cuando se realiza una reflexión, al mismo tiempo se produzca una refracción. En tal caso, cuando pueden hacerlo, las ondas se reflejan, pero cuando llegan a la parte más alta de la montaña, las ondas la bordean para continuar con su propagación. ¡Interesante! Sí, pero más interesante es esta pregunta. ¿Qué pasa cuando se abre la puerta de una habitación que está con el foco apagado y afuera hay un foco prendido? Obvio, profesor, la habitación se ilumina. Adentro no estará tan claro como afuera, pero ya no está totalmente oscuro. Muy bien, ahora dime, ¿qué fenómeno ondulatorio se está produciendo en ese momento? La difracción. La luz está bordeando la puerta para continuar su propagación. Bien, y ahora mire esta figura. Cuando las ondas de diferentes frecuencias atraviesan un medio y las ondas se separan, se dice que la onda se ha dispersado. Todos los medios materiales son más o menos dispersivos. En este ejemplo se ve la dispersión de la luz blanca o luz visible. Recuerden que el color rojo es una onda más larga que la del color violeta, por eso la onda color violeta es la que más se dispersa. Al pasar por el prisma, la luz visible se descompone en todas las ondas que forman su espectro. Sí, se ven todos los colores del arco iris. Así es. Recuerden que esta es una pregunta de su reto. ¿Cómo se forma el arco iris? Profesor, ya tengo una idea de cómo. Pero antes sigamos con las propiedades de las ondas. En un medio puede haber más de una onda en el mismo punto y al mismo tiempo. A este fenómeno se le llama superposición de ondas. Interesante, dos ondas ocupando el mismo espacio y tiempo. Eso no pasa con una silla o un lapicero o nosotros mismos. Pues las ondas sí pueden hacerlo, y de ahí viene la interferencia, que es la superposición de dos o más ondas. Cuando esto sucede, se forma una onda resultante de mayor, menor o igual amplitud. Veamos esta figura. Si las ondas están en fase, es decir, que sus valles y sus crestas están alineados, lo que resulta es una onda de mayor amplitud. A este efecto se le conoce como interferencia constructiva, pero si la cresta de una onda está sobre el valle de otra, se contrarrestan entre sí y la amplitud de la onda resultante disminuye o se anula. A este efecto se le llama interferencia destructiva. Entonces, dos ondas se pueden anular mutuamente. Así es. Eso pasa con las ondas, pero sigamos viendo más propiedades. Cuando una onda incide sobre la superficie de un medio diferente, la energía que transporta la puede ceder en parte o del todo a ese medio diferente, y a este proceso se le llama absorción. Observen la figura. La luz blanca llega al limón con todas sus ondas, pero nosotros lo vemos amarillo. Esto quiere decir que el limón ha absorbido la energía de las ondas de todos los colores salvo el amarillo. Entonces, ¿por qué veo el pimiento verde y el tomate rojo? Ay, profesor, obvio, porque el pimiento y el tomate absorben todas las ondas que no son las de su color reflejando, solo las rojas o las verdes o las que se vean. Y bueno, sin las ondas electromagnéticas del espectro visible no tendríamos colores. Pero recordemos, las ondas de radio, televisión y Wi-Fi, ¿a qué rango del espectro electromagnético corresponden? Al espectro de las ondas de radio.
Correcto, son consideradas ondas de baja frecuencia. El Wi-Fi es una tecnología inalámbrica que se rige por ciertas normas. Brinda acceso de información a diferentes dispositivos como tu computadora, teléfono móvil, televisor y otros. Y ahora que conocemos los fenómenos ondulatorios, ¿crees que las ondas de Wi-Fi se ven afectadas por alguna de las que hemos visto? Claro, todas son ondas. Y pueden reflejarse en las paredes, en los cuadros, en los espejos que tenemos en casa. Correcto. Y díganme, cuando las ondas chocan con las paredes, ¿solo habrá reflexión o también se puede dar refracción y absorción? Creo que sí. ¿Sí? Porque cuando estoy en mi sala, la internet de mi celular funciona bien. Pero cuando voy al patio, ya no llega la señal. O sea que las paredes absorben la energía de las ondas. Correcto. ¿Cómo se llama el fenómeno en que dos o más ondas se encuentran en el mismo punto? Superposición de ondas y produce interferencia. Entonces, los equipos que funcionan con Bluetooth también producen interferencia. Y también los routers de las otras casas, si funcionan en la misma frecuencia. Eso lo vimos en el programa pasado. Sí, el televisor y los teléfonos también producen interferencia, porque sus señales se transmiten a través de ondas de radio. Pues llegó el momento de usar el dibujo del plano de tu casa, Junior. Analicemos cómo se propagan las ondas emitidas por tu router. En la figura se ve el router en una esquina de la sala. Los colores amarillos indican mayor intensidad, los siguen los colores rojos, luego los violetas y las ondas más bajas son los azules. Cuéntenme lo que ven. Se nota, por el color azul, que a la cocina no llega buena señal. Tampoco hay en el patio ni en el baño. ¿Qué fenómenos ondulatorios ven? Reflexión, cuando las ondas chocan con las paredes. Difracción también, porque las ondas bordean las puertas y llegan hasta la cocina y el baño, pero con menor intensidad. Y también refracción, porque las ondas pueden atravesar las paredes, pero luego el color cambia, se pone más oscuro. Entonces también hay absorción. Muy bien. ¿Qué harían para mejorar esta situación? Si el router está en la sala, obviamente la sala es el ambiente que mejor cobertura tiene. Creo que podrías mover el router a otro lugar, Junior. También podría mover los espejos para evitar la reflexión y no tener equipos cerca que ocasionen interferencia. Correcto. Buenas ideas. Y ahora miremos la siguiente diapositiva. Si colocamos el router en esta posición, ¿qué ven? Los colores amarillos disminuyeron, pero ahora los colores rojos están por casi toda la casa. Ese lugar parece una buena opción. Y bueno, ya saben que la conectividad disminuye por los fenómenos ondulatorios de las ondas. Y con esto pueden encontrar solución a algún problema de conectividad de sus casas. Pero revisen que estén en buen estado los dispositivos que usan y cambien la posición del router. Si es posible y si lo consideran necesario, usen un extensor de red. ¿Recuerdan lo que es? Sí, profesor. Es un equipo para rebotar o repetir las ondas de internet para que lleguen más lejos o a un lugar más. Muy bien, Miluska. Hemos terminado con los fenómenos ondulatorios de las ondas electromagnéticas y ahora veremos algunos comportamientos ondulatorios de la luz blanca o luz visible. La figura 1 muestra la reflexión de la luz blanca. Se representa la onda como un rayo. A los rayos que inciden sobre la superficie se les llama rayos incidentes y los rayos que se desvían se llaman rayos reflejados. La normal es una línea que forma un ángulo de 90 grados con la superficie de incidencia. El ángulo que forma el rayo incidente con la normal se llama ángulo de incidencia y el ángulo que forma el rayo reflejado con la normal se llama ángulo de reflexión. El rayo incidente, el reflejado y la normal son coplanares. ¿Y coplanares quiere decir? Coplanares quiere decir que están en el mismo plano. Los ángulos de incidencia y de reflexión serán iguales si la superficie donde inciden estos rayos es una superficie lisa, como la de un espejo, por ejemplo. Estas son las dos leyes de la reflexión, y a este tipo de reflexión se le llama especular o regular. En la figura 2 vemos un ejemplo de reflexión de la luz visible. Se nota una reflexión especular o regular del monte Hood en los Estados Unidos sobre la superficie del lago Trillium. Entonces la superficie del lago es una superficie lisa, como un espejo. Así es, siempre y cuando el agua del lago no se mueva o lo haga muy lentamente. Si es así, la imagen reflejada se verá idéntica a la imagen real. Y ahora, continuemos. En la figura 3 vemos una superficie que no es lisa. Aquí se produce una reflexión difusa o irregular.
Todos los rayos incidentes llegan paralelos, pero los rayos reflejados salen en todas direcciones. En la figura 4 también se nota una reflexión difusa o irregular. Debido a este tipo de reflexión podemos ver los objetos a nuestro alrededor. Pudimos ver por qué existe la reflexión y que los colores que vemos son los colores que los cuerpos reflejan. Así es, pero recuerden que las ondas electromagnéticas provenientes del Sol son una mezcla de radiación infrarroja, o sea invisible, y de radiación ultravioleta, también invisible. Y no solo se refleja la luz blanca, también se refleja la luz ultravioleta y la luz infrarroja, solo que no podemos verlas. La radiación ultravioleta se refleja más cuando la luz incide sobre las superficies como el agua, la arena, la vegetación, el suelo, pero los nevados reflejan los rayos ultravioletas en mayor porcentaje. ¿La refracción de la luz visible también tiene leyes como la reflexión? Así es, observemos la siguiente imagen. En la figura se ve el rayo incidente del medio 1 que llega a la superficie e ingresa al medio 2. A este rayo que ingresa se le llama rayo refractado. La normal es la línea que forma 90 grados con la superficie. El ángulo que forma el rayo incidente con la normal se llama ángulo de incidencia y el ángulo que forman el rayo refractado y la normal se llama ángulo de refracción. Los dos rayos y la normal son coplanares. Pertenecen al mismo plano. ¿Y esos ángulos son iguales? No son iguales, pero hay una ley que los relaciona, que se llama la ley de Snell. Es la siguiente. El índice de refracción en el medio 1 multiplicado por el seno de ángulo de incidencia es igual al índice de refracción en el medio 2 multiplicado por el seno del ángulo de refracción, donde n sub 1 es el índice de refracción del medio 1, n sub 2 es el índice de refracción del medio 2. Teta sub 1 es el ángulo de incidencia y teta sub 2 es el ángulo de refracción. Y tenemos que el índice de refracción n es igual a la razón de la rapidez de la luz en el vacío a la rapidez de la luz en el medio, donde c es la rapidez de la luz en el vacío y v es la rapidez de la luz en el medio. ¿Qué es el índice de refracción? Recuerda que la velocidad de la luz disminuye cuando atraviesa un medio diferente del vacío. Cuando ingresa en un medio como el agua, el aceite y otros, su rapidez disminuye, pero mantiene constante su frecuencia. El índice de refracción sirve para relacionar la velocidad de la luz en el vacío y la que tiene cuando ingresa a un medio y que se expresa como, donde c es la rapidez de la luz en el vacío y v es la rapidez de la luz en el medio. Y cada medio tiene su índice de refracción. ¿Cuáles son esos valores? El índice de refracción no tiene unidad. Su valor cuando el medio es el aire es igual a 1, pero veamos algunos valores de otras sustancias. El aire es 1, el agua es 1,3, el alcohol etílico es 1,36, la glicerina es 1,46, el diamante es 2,42, el vidrio es 1,5 y el hielo es 1,31. Pero tiene que haber miles de otros valores, porque hay muchísimas sustancias por donde la luz visible puede viajar, como el plástico, el aceite, el agua de mar. Cierto, estos son solo ejemplos, pero ¿recuerdan que les comenté que se pueden presentar dos fenómenos ondulatorios al mismo tiempo? En esta figura vemos un rayo láser que emite un haz de luz que incide sobre la superficie de un medio. Como se ve, una parte del haz ingresa al medio y otra parte es reflejada. Sí, se refleja un rayo menos intenso. En este caso la fuente, que es el láser, se encuentra en el aire y el otro medio es un cuerpo de resina. Cuando la fuente se encuentra en un medio con un índice de refracción menor e ingresa a un medio de mayor índice, puede ocurrir una reflexión total. ¿Qué es una reflexión total? Miren la figura 1. La fuente se encuentra en el agua y emite un haz de luz hacia el aire. Como sabemos, se dará una refracción. Va a haber un ángulo de incidencia porque el rayo se refractará por la superficie que separa el agua del aire. A este ángulo se le llama ángulo límite o crítico. Para ángulos de incidencia mayores que este ángulo ya no habrá refracción, sino reflexión. Y este proceso se le llama reflexión interna total. En la figura 2 se ve que el haz de la luz viaja dentro de un cuerpo. Así es. Y esto se debe a que está ocurriendo una reflexión interna total. Este fenómeno es muy importante. Un ejemplo de su aplicación es el de la fibra óptica. Esta es una fibra hecha de vidrio o polímeros acrílicos. Su diámetro es ligeramente más grueso que el de un cabello humano y es flexible y transparente.
La fibra óptica es capaz de conducir impulsos luminosos de uno al otro de sus extremos. La fibra óptica permite la transmisión de comunicaciones telefónicas, de televisión y mucho más a gran velocidad y a gran distancia sin necesidad de usar señales eléctricas. ¿Solo se utiliza para las comunicaciones? No, la fibra óptica tiene muchas aplicaciones. En el área médica, por ejemplo, el endoscopio es un instrumento que funciona con fibra óptica. Se utiliza para realizar exploraciones visuales dentro del cuerpo humano, introduciendo un instrumento, algo como un cablecito que contiene fibra óptica y una luz en un extremo. Y así te exploran el estómago o el corazón. ¡Asu! También se utiliza la fibra óptica en sensores para medir la temperatura o la presión, y también se usa para fabricar adornos decorativos, luminosos y etc. ¡Increíble! Efectivamente, increíble. Bueno, profesor, tenemos preguntas de algunos estudiantes. Adelante, encantado. Me ha escrito, ¿por qué el cielo es azul? Interesante pregunta. Sabemos que la luz visible está compuesta por ondas de colores que vienen del Sol y al viajar chocan con partículas que hay en la atmósfera. Estas partículas hacen que la luz visible se disperse en todas direcciones. Hoy hemos visto que los colores que más se dispersan son el azul y el violeta, porque tienen pequeñas longitudes de onda. Una parte del color violeta es absorbida por la atmósfera y como nuestros ojos son más sensibles al color azul, casi siempre vemos el cielo color azul. Profesor, a mí también me ha llegado una pregunta, aunque yo ya sé la respuesta, pero igual se la paso. Dice, ¿qué es un espejismo? Un espejismo es una ilusión óptica que se produce por reflexión interna total de la luz. Esto pasa en lugares donde el suelo está muy caliente debido a la radiación solar. Esto hace que también se calienten las capas inferiores de la atmósfera y al calentarse también su densidad. La luz, al atravesar esas capas, produce una reflexión interna total, haciendo que la superficie del suelo se porte como un espejo. En verano las pistas se ven como si estuvieran mojadas. Eso también es un espejismo, ¿verdad, profesor? Así es. Otra pregunta. ¿El sonido también presenta los fenómenos ondulatorios? Las ondas de sonido no son ondas electromagnéticas, son ondas mecánicas y por eso necesitan un medio para transportarse. No hay que confundir las ondas de sonido con las de radio, porque no son lo mismo. Como el sonido se propaga como onda, esta onda también es afectada por fenómenos ondulatorios, lo que quiere decir que puede reflejarse. El eco es un ejemplo de reflexión del sonido. El sonido que emite un delfín se puede registrar usando equipos electrónicos que se encuentran sobre la superficie de una embarcación. Este es un ejemplo de refracción. Otro ejemplo aparece en las salas de grabación, donde las paredes están cubiertas de material que absorbe el sonido, impidiendo las múltiples reflexiones. Lo que hace este recubrimiento es absorber las ondas de sonido. Pero ya tengo que irme y quiero que me digan todo lo que hemos visto hoy día. Ya, hemos estudiado los fenómenos ondulatorios de las ondas electromagnéticas. Y a ver, Miluska, ¿cuáles son? Reflexión, refracción, difracción, dispersión, superposición, interferencia y absorción. También analizamos cómo varía la intensidad de las ondas emitidas por un router por causa de estos fenómenos y encontramos algunas soluciones para mejorar la conectividad de mi casa. También aprendimos que los colores que vemos son los colores de la luz visible que los objetos reflejan, porque el resto de los colores el objeto los absorbe. Hemos recordado que cada color es una onda electromagnética con su propia longitud, frecuencia y energía. Hemos estudiado los fenómenos de reflexión y refracción de la luz visible y sus aplicaciones, como por ejemplo la importantísima fibra óptica. Estupendo, eso hemos hecho hoy. ¿Y el reto? El reto fue provocado por la situación que se presentó al inicio del programa, la pérdida de conectividad de Miluska con su casa en Piura, cuando quería conversar con sus padres. Específicamente, el reto es explicar por qué pasan estas cosas. Los posibles factores que pueden causar que no haya una buena conectividad son que la internet pueda tener problemas de conexión y que algún cable o fibra óptica se pueda haber malogrado. que algún dispositivo de la conexión de internet en tu casa pueda haber estado funcionando mal. Que los fenómenos ondulatorios de las ondas que transmite el router puedan haber intervenido. Que pueda que haya habido interferencia ocasionada por equipos que emiten radiación electromagnética, como los móviles, la televisión, la radio y las señales de los routers de tus vecinos. No olvides el reto de hoy. Haz tu resumen y responde las preguntas.
Esta actividad te ayudará a continuar con la elaboración de tu infografía, que será el producto que presentarás al final de estas 2 semanas. Recuerda que en tu clase de comunicación te están dando orientaciones para elaborar tu infografía y que ella debe tener un título, un subtítulo, un texto y que hace falta hacer esquemas y citar fuentes. Miren esa imagen para que tengan una idea de cómo elaborar una infografía. Este es solo un ejemplo. En su infografía deben ir todos los temas estudiados en estas 2 semanas. Y si quieren, inviten a su familia a participar en esta actividad. Cuando tengan listo su resumen, compártanlo, explíquenlo y fundamentenlo con lo que aprendieron el día de hoy. Lo mejor es que reflexionen juntos sobre los fenómenos ondulatorios de las ondas electromagnéticas y cómo afectan a la conectividad. Pregúntales a tus papás por qué el tomate se ve de color rojo. ¿O por qué nuestros cuerpos hacen sombras? Diviértanse con lo que han aprendido el día de hoy, porque no mucha gente sabe o lo han olvidado. Recuerda colocar tus evidencias en tu portafolio. ¿Estás listo o lista? Estoy segura que sí. Chicas y chicos, nos vemos en la siguiente sesión. ¡Ya volvemos! ¡Un abrazo! Una de las lecciones que he aprendido durante estos meses es que esté donde esté, siempre tengo la oportunidad de dar lo mejor de mí para poder crecer como persona y como profesional. La salud es vital para poder crecer y ahora más que nunca, la salud dejó de ser un asunto individual. Todas y todos debemos cuidarnos. Por eso recuerda siempre ventilar los espacios donde te encuentres y desinfectar todo lo que traigan de la calle para evitar el virus del COVID-19. Cuidándonos, cuidamos a los demás. La salud depende de todos. Muchas situaciones que vivimos día a día nos dejan grandes lecciones. Uno de los principales aprendizajes en estos tiempos es que al cuidarnos también podemos cuidar del virus COVID-19 a todas y todos los que nos rodean. Usando correctamente la mascarilla, respetando la distancia física y lavándonos las manos con frecuencia, ayudamos a hacer un mejor Perú en esta nueva convivencia. Cuidándonos, cuidamos a los demás. La salud depende de todos.